Tuvimos la posibilidad, como les contaba hace algunos meses, de disfrutar un espacio de Juan Carlos con estudiantes de nivel superior. Fuimos a la normal, estuvimos con estudiantes del profesorado de nivel inicial, con estudiantes del profesorado de la carrera de nivel primario. Y bueno, Juan Carlos estuvo charlando con ellos y con ellas un largo rato y fue una charla como muy amena. Bueno, este es el libro de Juan Carlos Moisés. Está presente en la colección Leer Abre Mundos, que es una colección literaria, como les contaba, distribuida desde Ushuaia a La Quiaca. Es una caja de libros, una hermosa caja de libros que tiene entre 40 y 50 libros para cada nivel educativo. Y el libro de Juan Carlos fue seleccionado y está dentro de la colección del nivel primario. Yo quiero empezar esta presentación leyendo un poema de Juan Carlos que se llama Francisco. Francisco. Ahí viene Francisco, nuestro querido amigo Francisco, el compañero de la infancia. Lo saludo. ¿Qué tal, Francisco? Tanto tiempo sin verte. Perdone, yo no soy Francisco. Bueno, aquí sí está Juan Carlos Moisés, o por lo menos creemos que es él. Estamos seguros que es él, estamos convencidos. Caso contrario, te pedimos, Juan Carlos, que simule ser Juan Carlos Moisés, por favor. Juan Carlos Moisés es poeta, narrador, dramaturgo patagónico que hoy está residiendo en nuestra querida Salta. Por cosas de vida, tal vez nos cuente un poco qué hace por estas latitudes. Él nació en Chubut, en Sarmiento, en 1954. Tiene varias obras destacadas como Animal teórico, Esta boca es nuestra, El jugador de fútbol. Y también publicó un ensayo sobre la poesía, Una lucha desigual con palabras, en el 2016, y los libros de cuentos a la velocidad de la infancia, 2010-2018. Baile del artista Rengo, es autor de varias obras de teatro, entre ellas Desesperando, Pintura Viva, Desesperando y Pintura Viva, El tragaluz y la oscuridad. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido, Lu. Qué placer compartir esta mesa con ustedes dos. Luciana, una compañera, una defensora, lo decía en la apertura de esta jornada, de lo que es la justicia poética y educativa en las instituciones de la querida Córdoba. Y bueno, trabajamos siempre codo a codo, mano a mano, para que esto que decía bien Chibusto hace un rato, el conocimiento sea cada vez más federal, la literatura esté al alcance de todos y de todas, y Luciana en su oficio de palabrera ejerce esa responsabilidad ética y política. Así que para mí es un placer, es un honor, es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes. Y bueno, para empezar y largar esta charla de cierre de las jornadas, les quiero leer lo que dice el editor de Juan Carlos Moisés de este libro, que es, El lagarto obrero. Y dice el editor: yo, lagarto obrero, que preexisto a todos en el mundo, y que permaneceré aquí aunque no haya nada, me puse a escribir libros de poesías para personas, niñas, niños y jóvenes. Y digo a viva voz de saurio: el concepto para personas, niñas y jóvenes no se define por un estilo o forma de utilizar el lenguaje, sino por la voluntad de ofrecer a los chicos los mejores libros de poemas que hayan sido capaces de gestar y empollar los poetas o incubar los editores. Y me deslizo aún más, en búsqueda del huevo perfecto. La poesía es siempre inmadura, los poetas que la escriben también. Y un lagarto editor de poesía no es la excepción a esto. Infancia es nuestra condición, infancia para siempre. Bueno, Juan Carlos ha nombrado esta charla, este espacio de conversación, porque esa es un poco más la idea, que podamos conversar, que podamos preguntarle. Infancias poderosas, acerca de literatura para las infancias. Así que si te parece, Juan Carlos, ¿qué literatura para qué infancias? No sé por dónde querés empezar, vos o Luz. Buenas tardes. Agradecido a Mauricio, a Luciana por estar aquí en esta mesa, por la invitación, a ustedes por la presencia, por compartir este momento, a Salta, que me ha recibido ya hace 6 años, tan hermosamente bien. No voy a decir linda porque
es obvio. De modo que me siento como en casa, a pesar de que toda la semana pasada estuve en mi pueblo natal, en la Patagonia, en la Feria del Libro, y estoy como arrancado de mi pertenencia, donde viví 60 años. Pero estos 6 son casi 60, se le cae un 0 y ya está. Bueno, ¿por qué infancias poderosas? Sí, es muy difícil explicarlo. Si ustedes van al diccionario se van a dar cuenta que en todas las entradas poderoso viene de poder, de empoderarse, del dominio sobre algo, sobre otro, y ahí no está la respuesta. ¿Y saben por qué? Porque yo no inventé este título, este modo de explicar a las infancias poderosas. Lo hizo mi hijo cuando un día me dijo, saliendo de la infancia, en la preadolescencia, papá, todos los chicos deberían tener infancias poderosas. Y yo me quedé con eso. Y me sigue todavía. Después me fui respondiendo o preguntando sobre estas infancias poderosas. Y nunca tuve una sola respuesta. Pero sí rodeé a estas infancias poderosas, queriendo o sin querer. Por ejemplo, San Agustín tiene una expresión que es la siguiente: si ustedes me preguntan por el tiempo, yo no sé lo que es el tiempo. Pero si ustedes no me preguntan por el tiempo, lo sé. Y Borges, aprovechando esta expresión de San Agustín, dijo: así sucede con la poesía. Bueno, así sucede con las infancias poderosas. No sé si está respondida la pregunta, pero la podemos ir respondiendo por partes y nunca va a ser respondida, por lo menos desde lo que pretendo entender como infancia poderosa. Porque no olvidemos que Rilke dijo, la patria de un escritor está en la infancia. Pero claro, después vino otro escritor y dijo, y la matria está en la lengua que hablamos todos los días, en la lengua familiar, en la lengua de la tribu. Bueno, y así empezamos a responder un poco esto de infancias poderosas. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Pensando en el auditorio, les cuento que recién cuando Mauri me mencionaba, yo estaba con el celular, porque el libro lo leí desde el celular. Todos pueden ingresar en este momento a la plataforma Juana Manso y acceder de manera digital al libro completo. Dije en este momento, pero no, es un poco engorroso, van a tener que loguearse y demás, háganlo tranquilos en sus casas, pero acceden directamente a toda la colección. Y este libro, en un mar de libros muy caudaloso, es lo que buscamos cuando seleccionamos libros para las escuelas. ¿Y por qué les comparto esto? Porque ustedes como docentes o futuros docentes, es un ejercicio de poder que realizamos quienes decidimos qué leer con las infancias en un mar de libros. Y en ese mar de libros tumultuoso y lleno de basura, como están nuestros mares, los mares de libros también están llenos de objetos que subestiman a las infancias, objetos que perpetúan un único pensamiento. Y este libro, lo muestro digital, en ese mar tumultuoso se sale de la tangente. ¿Y por qué se sale? Hay una primera pista que ya lo nombraron, que es la editorial. Este autor no está en Océano,
todavía, no está en Alfaguara, está en una editorial independiente. Y en ese mar tumultuoso de libros, los docentes día a día recorremos, o al menos así lo esperamos, las bibliotecas populares, las ferias del libro, las librerías, buscando en un mar de libros que subestiman las infancias estos hallazgos. Y yo leyendo tu libro la pasé genial, eso es lo primero. La pasé genial como adulta, la pasé genial pensando en que iba a tener el honor de charlar contigo y me encantó porque esto no está armado. Me detuve también en el poema de Francisco y tengo una pregunta para hacerte. ¿Los recuerdos son una invención? ¿No existen? Encontré en mucho de este texto un traspaso entre infancia, recuerdos, ensoñación y una característica muy exquisita. En gran parte de la literatura para niños hay personajes, niñas, niños y animales antropomorfos que hablan. Acá tenemos objetos. Tenemos objetos y tenemos animales que están en un mundo que ridiculiza al humano, ¿sí? Pero un mundo de ensoñación que hace que esta poesía sea una poesía muy diferente, muy disruptiva. ¿Qué pasa entre los recuerdos, tu infancia y esta escritura para niñas y niños? Bueno, es exactamente así con los recuerdos, no lo digo yo, lo dice el escritor francés Robert Grillet. Dice que en los recuerdos interviene la imaginación. Es imposible escribir sobre los recuerdos sin que le agreguemos, consciente o inconscientemente, parte de nuestra imaginación. Eso es lo que me ocurre a mí, porque nunca debemos poner en igualdad de condiciones a la realidad y a la realidad de las palabras. Acá está la realidad de las palabras, que termina siendo otra realidad. Otra realidad, ni mejor ni peor. Y con respecto a los objetos, Goethe, el escritor alemán, dice que para cada etapa de la vida hay una filosofía. Y comenzando con las infancias, la característica es que cuando uno es pequeño, quiere y necesita saber que las manzanas son manzanas. Por ahí se empieza. Que un caballo es un caballo, que el día es el día y que la noche es la noche. Entonces, un chico es realista. Eso dice Goethe. La etapa filosófica de un chico es el realismo. Después vienen otras, pero hasta ahí la respuesta. Yo, para hacer un nexo por ahí con lo que trajo la luz, quiero leerles otra poesía como para que entren un poco en esto del lenguaje de los animales, de las infancias, de los recuerdos. Otro poema, ahora que voy a buscar. La vaca sonreía. Desde lejos vi que la vaca sonreía. La vaca sonreía, qué simpática. Parece mentira una vaca sonriendo. Vas a saber uno por qué. Al acercarme me sentí ridículo. Ridículo si la vaca se reía de mí. Parece mentira una vaca riéndose de mí. Cuando le pedí una explicación, se echó, se lamió, cerró sus ojos y siguió riéndose de mí en su sueño. He leído por ahí en alguna entrevista de Juan Carlos que dice: siempre me consideré un artista periférico, sin connotaciones, sin renegar tampoco de la suerte, más bien todo lo contrario, aunque cualquier noción de periferia siempre supone cierto valor negativo. ¿Por qué esta decisión, Juan Carlos, digo, esto que trajo la luz de la editorial independiente, de trabajar desde la periferia, de los márgenes? ¿Por qué este deseo de construir desde la periferia? Ya sea en términos geográficos
donde estás viviendo o en términos políticos? Bueno, en realidad yo he vivido toda mi vida en la periferia de la periferia. Nací en un pueblo, creo que cuando nací debería tener 4.000 habitantes, a 600 kilómetros de la capital de la provincia de Chubut. Si la capital de la provincia es la periferia del país, mi pueblo era la periferia de la capital de la provincia. Yo nunca conocí un director, secretario de Cultura, hasta grande, diríamos. De modo que esa también es mi esencia. Soy eso. Y entonces no puedo traicionarme, no puedo, digamos, cambiar mi cabeza o mi lugar de pertenencia para escribir desde otro lugar. Y mi pertenencia son también las vacas, son los caballos. Y es así porque me crié en la chacra de mi abuela. De modo que mi vida ha sido rural, pueblerina y periférica. Voy a procurar representar este momento. El querido, página 40. Según el último censo nacional, mi pueblito, el querido, el natal, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que 40 años atrás. Eso porque no contaron árboles, sueños, pajaritos, nubes, aguaceros, todo lo que respira y queda para siempre. Doy algunos pasos en la tierra que piso todos los días. Me tiro boca abajo y la beso. Me quedo así por un momento. He descubierto algo, pero todavía no sé muy bien qué es. Has dicho en algunas entrevistas que el mundo está compuesto un poco de azar. ¿Qué fue lo más azaroso o lo más asombroso que te ha sucedido en tu vida o en el mundo cotidiano? Bueno, ustedes me ven acá como escritor, pero yo quería ser jugador de fútbol. Ese era todo mi sueño. Todas las energías hasta los 16 años las puse en querer ser jugador de fútbol. Era bastante bueno. Y apareció el azar. Me fracturé una pierna, tuve 2 operaciones y ya la vida para mí no fue igual. Y no es que uno cuando se le acaba un sueño enseguida sale corriendo a comprar otro. Es imposible. Y el azar está. Y a veces no le damos bolilla o creemos que el azar nos juega en contra, pero hay que prestarle atención al azar. Es más, yo estoy acá en Salta viviendo por el azar. Bueno, y por el amor también. Me ha traído un amor, pero si el azar no hubiera intervenido, vaya a saber dónde estaría yo. En otra entrevista citaste vos a Beckett. Da igual, prueba otra vez. Fracasa otra vez, fracasa mejor. Digo, capaz que tiene que ver un poco con esto de futbolista. En esto de escribir, del oficio de escribir, ¿no? ¿Cómo se camina entre este mar de deseo, de recuerdos y este mar de fracasos que también debe suceder? La poeta polaca Wisława Szymborska decía que su frase preferida era "no sé". Que toda su poesía la había escrito bajo esa condición, no sé. Si uno ya sabe lo que va a escribir, si uno conoce el texto, ¿para qué escribirlo? Carlos Gorriarena, que es un
ya falleció, pero es un excelente plástico argentino, dijo: yo nunca me copio a mí mismo. No hay que copiarse a sí mismo, porque de ese modo nos perdemos el recorrido. Y lo que vale la pena en la escritura, como en tantos órdenes de la vida, es el recorrido, el placer, la lucha por conseguir algo, el recorrido. Gracias por tu generosidad y por habernos nombrado permanentemente autores, autoras. El primero que nombraste fue un filósofo, y la verdad que hay un punto de inflexión, me pareció a mí como lectora en el libro, donde empieza a aparecer, me preguntaba, la filosofía, el humor, y me permito compartirles este poema: las relaciones humanas. Y volvemos al contexto, ¿no? Un libro que está en una caja de 47 títulos en todas las escuelas primarias del país, es decir, personas de 6 años, desde los 6 años hasta los 12, 13, 14, según cada provincia, acceden a este poema. Las relaciones humanas. La persona número 1 me dice: no te fíes de la persona número 2, no te fíes de la persona número 3. Las personas números 2 y 3 me dicen: no te fíes de la persona número 1. Y la persona número 1 les dice a las personas 2 y 3 que no se fíen de mí. Yo no me fío de ninguna de las 3. Me acerco a las personas 1, 2 y 3 y les digo al oído: no se fíen de la persona número 4. ¿Filosofía con niños? Menos poesía moralizante puede ser. No hay que moralizar. Porque además... la moral es de otro orden que el poético. Puede estar, pero siempre atado a la poesía. Quiero recordarles que este libro no es un libro escrito como tal, sino la editorial me pidió una antología personal y abarca aproximadamente 8 libros escritos y publicados en aproximadamente 40 años. De modo que cuando empecé a escribir, aquí hay poemas de los 23, cuando yo tenía 23 y todavía no sabía muy bien lo que era el mundo. Y hay otros donde, bueno, ya empezaba a peinar canas. Pero bueno, la filosofía es una manera también, diríamos, instintiva de relacionarse con las personas y con el mundo. Es inevitable. Sin ser dogmático, es inevitable. Y ahí aparecen algunos autores que nos ayudan un poquito. Siempre los autores nos ayudan un poquito. Pero no nos ayudan solo para que los tomemos como quien toma algo y lo guarda, sino para que redoblemos ese poquito que recibimos, lo repensemos, lo actualicemos o lo miremos del otro lado o desde adentro o lo modifiquemos. La realidad se modifica continuamente, ustedes lo saben. El ayer cambia, el hoy cambia, el mañana cambiará, la poesía cambia, los filósofos cambian, todo cambia. El lenguaje inclusivo cambia. Ay Dios, y yo no me puedo acostumbrar. Me gustaría, pero no me puedo acostumbrar. Así que respeto a quienes lo usan y también a quienes les cuesta muchísimo, como a mí. Estas son palabras de él, soy de los que tienden a mirar las cosas por el ojo de la cerradura, dijo alguna vez Juan Carlos. Hablando de poesía, hablando de filosofía, ¿qué tiene la poesía para decirle al mundo?
no lo sé. Es muy difícil definir la poesía, es muy difícil. Un poeta norteamericano, Carl Sandburg, dijo que la poesía es un animal terrestre que quiere volar. Y además es un animal marino que quiere caminar. Y yo digo, porque tuve un perro negro en mi infancia, que la poesía es un perro negro tallado en la nieve. Dos más dos. Y brincándonos en este tema. 2 más 2. A la poesía le preguntan cuánto es 2 más 2. Y la poesía, sacando la cuenta con los dedos, responde 5. La poesía no va a la escuela. Cuando leí este poema dije, ¿cuánto está cifrado acá, dicho desde la literatura a la escuela? Bueno, son esos poemas que uno casi los escribe cerrando los ojos y sin saber que los iba a escribir. Y después de escrito, uno dice, hay algo de verdad acá, ¿no? Ahora existe la literatura LIG, pero para quienes tienen más o menos la edad que yo tengo, no había una especialidad LIG. Recién escucharon la ponencia, la disertación del profesor, del doctor Marcelo Bianchi, y advirtieron todos esos autores que escribían como al tanteo, como creando un mundo de literatura para chiques. En cambio hoy, por suerte, tenemos una inmensa cantidad de autores y autoras que escriben para las infancias. Se ha enriquecido muchísimo con técnica, con conocimiento. ¿Vieron que el mundo cambia? Bueno, a ver, hay una pregunta por ahí. Abrimos el diálogo. La idea es una charla, como dijo Luciana, nosotros tenemos algunas preguntas preparadas, pero la idea es que no sea muy formal, muy acartonado, sino que realmente este sea un espacio de diálogo. Así que, bienvenidas sean las preguntas. Bueno, yo primero estoy muy contenta de haberlo conocido personalmente. Tuve acercamiento con el libro, lo uso mucho en el profesorado para acercárselo a mis estudiantes. Es un muy potente poeta. Y no me atrevo a hacerle ninguna pregunta porque usted responde poéticamente. Pero lo que me gustaría preguntarle o comentarle es que no me puedo olvidar cuando recibió un premio este libro y la editorial por Arifa, los destacados al principio, y creo que fue Roberta y Andamico que comentó esto, que le había pedido a usted que hiciera una recopilación de algunos poemas para niños o para niñas. ¿No será la clave esa de no haber escrito para chicos especialmente? Bueno, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque se ve que es una lectora que lee entre líneas. Debo confesarlo, yo nunca hice literatura infantil, absolutamente. Lo que tengo escrito lo he escrito desde esa actitud de inocencia que tenemos las personas, desde el asombro. Y ustedes saben que en literatura importa mucho el punto de vista. Como que los adultos tenemos una manera estándar de mirar el mundo y lo miramos siempre igual. Es más, nos peleamos, ¿no? Digo, nos peleamos
para saber cuál es la verdad de las cosas. En cambio, el chico dice, ahí va volando un dragón. Y se acabó. Para él va volando un dragón. ¿Quién le va a discutir? El chico que está al lado le va a decir, sí, y qué grande que es. Y dice, sí, y es amarillo. Y ahí se crea un mundo, ¿no? Se crea un cuento entre los chicos. En cambio, los grandes le arruinan el cuento. Le dicen, no, ¿cómo va a ser un dragón? ¿Cómo va a volar? Y además, no existen los dragones. Eso es más o menos como decirle a los chicos, los fantasmas no existen. Y después hay miles de libros de fantasmas. Y los fantasmas no existen. Existen, no lo sabemos. No sabemos. Yo no sé. ¿Alguien más que quiere preguntar algo? Juan Carlos. ¿Alguien más? ¿No? Por ahí. Sí, somos, bueno, en realidad mi admiración también, igual que Flavia, porque son esos libros, estos autores que comenzamos a incorporar en nuestras cátedras de literatura en Ciudad de Buenos Aires, los profesores con los que trabajamos, y realmente las alumnas que no son grandes lectoras, cómo se enganchan, ¿no? Con tu literatura. No, y pensaba en el poema que leyó la compañera, en este 2 más 2, 5, ¿no? Este maravilloso, y no pude separar esto de María Elena. En una conferencia que ya dio en el 84, en la UNED, dice, la poesía no tiene que estar presente en la aula de clase, tiene que estar en el patio, en el recreo, en el juego. Dice, pues la poesía no va a la escuela. Es una genialidad, pero ella lo dijo, tal vez teóricamente, y vos dijiste lo mismo poéticamente, pero es maravilloso eso. Gracias, dame un comentario, gracias. Gracias, maestro, la verdad, le agradezco mucho. Retomando esto que dice, hilando lo que dice acá el profe, uno de tus versos dice, el hombre es un animal inquieto. Y ese verso me hizo volver atrás y volver a leer otros poemas que tenían que ver con el juego, que tenían que ver con un juego cotidiano sin juguetes, que tenía que ver con un juego en el aire, en vidrios empañados, besando la tierra. ¿Cuánto de juego hay en tu creación literaria? Y por suerte escribo como si jugara. Es eso. El juego, lo lúdico, le da una esencia, una energía, no solamente a la escritura, a uno mismo. Por eso, de todas las manifestaciones de las personas, a mí me gusta la risa. Yo elijo la risa. Tengo una ventaja, no sé cantar, entonces no podría elegir cantar, pero elijo la risa. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Tienes ganas de leernos algo, Juan Carlos? Sí. A ver si... No. Después me gustaría extenderme sobre esto de las infancias poderosas, porque si bien comencé insinuando una respuesta, no es todo lo que tengo para decir, ¿cierto? Me gustaría después de leer algún poema. Bueno, 2 poemas breves. El caballo obediente. El hombre que va en el carro lleva un látigo trenzado con 4 firmes hebras.
pero el caballo es tan viejo y obediente que en la punta del látigo el hombre ata un pompón. El otro poema es El palo enjabonado. Después de 25 años, al fin logro subir al palo enjabonado. Eufórico, feliz, lo primero que hago es saludar a los que ya estaban arriba. Bueno, casi todos, si no todos, deben conocer el discurso que dio Saramago cuando en el año 98 recibió el premio Nobel. Él dijo: el hombre más sabio que yo conocí era analfabeto. Era mi abuelo Jerónimo, dijo, que me contaba historias y yo soy escritor gracias a él. Y yo dije, yo tengo mi abuela y tengo mis bisabuelos y tengo mis tíos que en las noches de invierno, de viento, de nieve en el sur contaban historias y yo me asustaba muchísimo, o no, o me alegraba tanto que a la mañana iba a agarrar mi petizo, que tenía un petizo, y salía a correr por el campo. Ahí sentí como una especie de reivindicación de lo rural, no lo rural, diríamos así como pequeño, sino lo rural con una entidad, diríamos, o con posibilidades literarias. Y después dice Saramago, se hizo viejito mi abuelo Jerónimo y sabiendo que se iba a morir decía: el mundo es tan bonito y yo me tengo que morir. El mundo es tan bonito y yo me tengo que morir. Y salía a abrazar todos los árboles del huerto. Los saludaba uno por uno porque ya no los iba a volver a ver. Y yo creo que los abuelos y las abuelas tienen que seguir contando cuentos. Tienen que seguir contando cuentos. Me emocioné muchísimo en Resistencia, en las jornadas de la Fundación Mempo Giardinelli. Después de una charla como esta, se me acercan 3 abuelas y me dicen: Juan Carlos, somos de Comodoro Rivadavia, somos abuelas cuentacuentos. Y yo me maravillé porque de Comodoro a Resistencia para participar de esas jornadas tan maravillosas que se hacen en Resistencia ya desde hace 37 ediciones, y pensé que los o las escritoras, escritores, también tenemos que seguir animándonos a escribir historias. ¿Para qué? Para que las infancias puedan ser poderosas. Algunas otras pistas de por qué este libro fue elegido. Este libro no está plagado de estereotipos. Este libro no está escrito en rimas. Este libro tiene imágenes en blanco y negro. Esas pistas hacen que este libro merezca ser leído por todas las niñas y los niños de la escuela primaria de la República Argentina. Y cuando decimos que no lo subestima es porque también aparecen temas y palabras, términos, escenas que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con un repensar el vínculo, me pareció, del hombre con la naturaleza, esa naturaleza que la contempla, que la respeta y que está ahí en un caballo pensante. Me encanta ese verso. Y en un escritor me pareció acá que aparecía en el yo poético que se está reflexionando sobre los temas que va a decidir representar. El poema dice así: las palabras. Y tiene, detesto hacer esto, pero no me queda otra, que describir una imagen. No me gusta describir las imágenes porque todos debemos poder leerlas, pero es un revólver que dispara un corazón.
las palabras. Escribí un texto de tono policial. Después de leerlo, me sentí un poco impresionado por el crimen que el asesino cometía con su víctima desdichada. Entonces desarmé las palabras, desparramé las letras sobre la mesa y trabajosamente armé una historia de amor con final feliz. ¿Qué de temas, qué de infancias, qué de palabras para las infancias en este libro? Bueno, lo hablábamos hace un momento. El punto de vista. Hay una imagen que es muy conocida. 2 personas, una enfrente de la otra, y en el piso el número 6 o el número 9, decídanlo. Para uno será el 6, para otro será el 9. En poesía, el punto de vista es muy importante, porque evita lo moral. Se puede hablar desde la... Bueno, digo en poesía, en literatura. Ahora estamos hablando de un libro de poesía. Pero, ¿cómo, de alguna manera, uno puede hablar de cosas duras como las entendemos, la muerte, el suicidio? Les voy a leer un poema que es duro, pero no lo parece, si me lo permiten. Bueno, en la escuela secundaria yo di literatura, di teatro, y en teatro uno puede unir la literatura con la actividad teatral. Tenía un grupo, varios grupos, pero el grupo al que les voy a referir es un grupo de 14, 15 años de edad. Entonces, uno de los trabajos era proponerles, a partir de un texto, reflexiones y para llevarnos a la acción, a representar una especie de sketch, de role-playing. Y les dije, ¿ustedes pueden contarme algún sueño cortito que hayan tenido? Y una alumna de nombre Alejandra, eso está acá, está en el poema, yo lo transformé en poema. Yo, me dice, bien, ¿cuál es ese sueño? Soñé que me moría en el sueño y ya no desperté. 15 años. Cuando yo iba, mi tío venía. Cuando yo iba, mi tío venía. Cuando yo subía al árbol, mi tío bajaba. Cuando yo afirmaba, mi tío negaba. ¿Acaso te va a pasar la vida llevándome la contra? Dijo tío, completamente endemoniado. Bajé la cabeza, no de vergüenza, para evitar que me viera reír. Acá, como dijo Luciana, como venimos leyendo, creo, entre todos y entre líneas, hay una cosa de la resistencia de la palabra que busca la discusión, que pone en tensión los estereotipos, que naturaliza los vínculos, con un lenguaje sincero, profundo, que creo que es eso, que no subestima, que pone entre signos de preguntas, que abre el juego, abre el diálogo. Contradicciones, tensiones, problematizaciones. ¿Qué ves vos de esta realidad, Juan Carlos? ¿Qué ves cuando caminas las escuelas, cuando caminas las aulas? Yo estoy un poco distanciado porque te has jubilado hace algunos años, pero me imagino que estás recorriendo un poco espacios, te encuentras con docentes. ¿Qué ves cuando miras la realidad?
Bueno, voy a referirme a un hecho muy reciente. Les comentaba que la semana pasada, durante 10 días, estuve en mi pueblo natal, en la Feria del Libro, presenté mi último libro, y además la Feria del Libro se realizó en lo que fue la escuela secundaria, donde hice 5º año y después trabajé como profesor de literatura, teatro y me jubilé. Y me llevé, bueno, una amorosísima sorpresa, primero por el recuerdo. Yo ya había vuelto 3 veces en estos 8 años, pero esta vez, en fin, fue muy, muy grato el gesto que tuvieron, cómo me recibieron, cómo pusieron en valor un montón de cosas que habíamos hecho. Hace 4 años publicamos un libro que se llama Historias Argentinas. Obviamente está escrito por mis alumnos, con crónicas de 7, 8 años, son 100 crónicas, y logramos publicarlo gracias a la ex rectora y a un librero amigo. Ellos pusieron el dinero y se publicó, y lo presentamos en la escuela. La mitad de las personas que habían sido la fuente consultadas en su momento para escribir estas crónicas, a quienes los alumnos acudieron para preguntarles sobre hechos ocurridos en la región en años y en décadas anteriores, ya no estaban, ya habían muerto. Fue muy fuerte. Entonces esas crónicas fueron leídas por los hijos o las hijas o las nietas, o nietos, que muchas o muchos de ellos eran o alumnos o padres de alumnos. Entonces todo eso volvió así como una ola que me envolvió. Y también pude advertir que los nuevos profesores y las nuevas profesoras, al menos de literatura, tenían un concepto y un modo de trabajar la literatura desde el presente. Porque si uno ve a una profesora de literatura, por ejemplo, leyendo a Diana Velesi o leyendo a Ricardo Piglia, uno ya advierte qué clase de profesora es. No quiere decir que haya que ignorar lo que se escribió hace 100 años, pero el arco, ¿no?, se completa hasta el presente, porque nosotros le hablamos a nuestro tiempo. Quien escribe desde su tiempo. Nadie puede escribir hoy desde el tiempo de Sarmiento. Nadie puede escribir hoy el Facundo, a menos que sea el Facundo de nuestro tiempo. Y eso advertí. La maravilla de profesoras y profesores que estaban hablándole a los alumnos de su tiempo. Y les voy a decir algo que es muy fuerte. Yo todavía no lo tengo resuelto. Una profesora trabajó un taller dentro del aula de oratoria. Primero trabajaron con instrucciones, después los alumnos y alumnas escribieron un texto aproximadamente de una página y media, y después lo tuvieron que decir oralmente. Es un curso que además esta profesora lo lleva a otra instancia, que es el del concurso, con un jurado muy bien elegido. Voluntariamente los alumnos, alumnas que quieran participar en ese evento lo pueden hacer. Quien no lo hace. Y eso no tiene nota, digamos. Es algo extra, es una experiencia de cada uno. Esto me lo contaron, yo no asistí a eso, pero me lo contaron quienes estuvieron de jurados. Y hubo un caso muy, muy particular de una niña
que terminó su exposición diciendo: ya no quiero que me llamen Marcia, ahora soy Carlos. Es muy fuerte. Ustedes me dirán, ¿y después qué? Bueno, yo no sé después qué. Pero cuando un docente trabaja con toda sinceridad y trabaja dirigiéndose al ser, a la persona, no a esa cosa llamada alumno que va bien, andate, vení, callate, tú esta es tu nota, te vas, venís, ¿no? Que lo trata como realmente es. Suceden estas cosas que son parte de nuestro tiempo. Esa profesora es parte de nuestro tiempo. Ella no intervino para nada, me contaron, no intervino para nada absolutamente en lo que se refiere a inducir algún tipo de tema. El tema era libre, hablaban de lo que ellos quisieran. Y este es un solo ejemplo, pero hay otros, no digo similares, pero tan contundentes como este. Obviamente que eso quedó en el ámbito escolar, ¿no es así? Bueno, ya estamos muy próximos al horario de cierre. ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, ¿algo más que quieras decirnos? ¿Algo más que quieras leernos? ¿Decirnos? Bueno, ¿va a leer un poema más? Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por la compañía, por hacerme sentir tan bien. Lo mismo a mis compañeros aquí en la mesa y compañeras. Es el último poema. Yo cerca de mi casa tenía una laguna. Iba caminando a la escuela y, bueno, siempre veía la laguna. Y claro, ¿qué hay en la laguna? Puede haber desde una vaca bebiendo hasta aves, ¿no? Aves. La laguna. Caminaba por el mundo, que era una nuez, una pequeña bola de tierra y plantas. Me sentía bien mientras caminaba inadvertido, bordeando una laguna y un campo de alfalfa. Desde ese espacio envolvente, una bandada de patos se voló haciendo ruido con el pico. Avancé por el verdor hacia su centro y otra bandada se elevó con las patitas mojadas. Hubo un momento en que toda la laguna quedó para mí. Me desnudé y me zambullí. Los patos tardaron en volver. Se acercaron con miedo y comenzaron a nadar a mi alrededor. No demostré violencia alguna. Moví mis manos, agité naturalmente mis brazos. Para imitarlos, para ser como ellos, para mirar el mundo desde la laguna, perdido, aleteando en medio de las ramitas, donde el pato, más grande y más feo, era yo. Bueno, yo quiero contarles una confidencia. Cuando le llamé por teléfono a Luciana, bueno, le dije: Lu, acompáñame con Juan Carlos. Me dije, no solamente su libro es maravilloso, es poético, es profundamente jugado, es hermoso leerlo, lo vas a recontra disfrutar. Y además es una persona tan bonita. Cuando le dije a Luciana, vení a acompañarnos porque lo vamos a recontra disfrutar. Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado este espacio tanto como nosotros, que les haya quedado las ganas de buscar y explorar esta obra tan maravillosa que, como dijo Luciana, está en cada una de las escuelas de gestión estatal de toda la República Argentina. Este libro, en un mar de libros muy bonitos y muy potentes, seleccionado con mucho cuidado, sin subestimar, buscando esta gran esperanza que es la justicia poética en nuestras escuelas, ¿no? Bueno, agradecer tu generosidad, Juan Carlos. Es impresionante. Cuando lo contactamos para contarle de este espacio, de este evento, me dijo, bueno, a ver,
tengo que ver, voy a estar en la Feria del Libro, pero vuelvo a ver si me coincide, cuándo va a ser, dónde va a ser. Bueno, y muy generosamente hoy está acá presente, profundamente agradecido en nombre de toda la organización. Gracias también a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final. Veo ahí a las compañeras, a las chicas de los terciarios que han estado del principio al fin, docentes, profesores, bibliotecarios, mediadores culturales, bibliotecarios populares. Me parece que somos muchos y muchas los que creemos todavía en el poder de la palabra, ¿no? En el lugar fundamental que tiene la literatura infantil y juvenil, sobre todo en nuestras escuelas, ¿no? Un agradecimiento también muy especial a los chicos y chicas de los Institutos Superiores de Formación Docente, a los chicos de la UNSA, a los estudiantes de la universidad que se pusieron bajo la piel y sobre los hombros la organización de estas jornadas, con la preparación de los certificados, las mesas. Todo esto es muy a pulmón, no se ve, pero todo es muy a pulmón. Así que profundamente agradecidos por el esfuerzo de todos, en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba, de Lecturarte, del Plan de Lectura, de la Secretaría de Cultura. Gracias por elegir este espacio, gracias por un día feriado, seguir buscando ser un poco más, como diría Paulo Freire, y bueno, ojalá nos encontremos pronto, ojalá nos sigamos encontrando en otros caminos, que sigamos teniendo estas conversaciones. Y bueno, acá me pasan un papelito que dice: los certificados se entregarán frente al food truck. No se crean que viene con un choripán o con algo de eso, solamente es el lugar de entrega. Sobre la calle de España, frente al food truck, sobre la calle de España. Así que gracias Juan Carlos, gracias Luciana, gracias a todos por haber venido.